Bien, seguimos con otra parte de los componentes del sistema que son los atractivos. En el video anterior pudieron ver los recursos o la importancia de los recursos y las definiciones de los distintos autores. Lo que quiero hacer ahora es diferenciar recurso turístico de atractivo turístico. Entonces vamos a empezar a enfocarnos en aspectos puntuales que hace que un atractivo turístico no sea igual a un recurso turístico. Bien, como dice la literatura turística, generalmente equipara recursos igual a atractivos. Pero hay algunas diferencias que tienen que ver que los recursos turísticos no siempre equivalen a ser un atractivo turístico. ¿Por qué? Por varias razones, fundamentalmente, y la más importante es que no se conciben como atractivo turístico aquellos que no logren el desplazamiento de las personas, ¿sí? O de los visitantes. O sea que no provocan la visita. El recurso puede ser muy interesante, muy llamativo, puede ser muy relevante, que dijimos en el anterior video que era una condición eh, importantísima para un recurso turístico en relación a demás recursos o a otros similares, tiene que ser relevante, con características relevantes. Pero no siempre ellos se convierten en atractivos turísticos, ¿sí? Porque por falta de infraestructura, de instalaciones, porque es imposible llegar, o por cuestiones geográficas y demás. Entonces, la premisa principal es que siempre un atractivo va a generar el desplazamiento o el consumo y la visita posteriormente al lugar, cosa que no sucede con los recursos. Atractivo significa atraer, que tiene fuerza de atraer, ¿sí? Entonces, hay un proceso de conversión del recurso en atractivo. Es decir, que hablar de atractivos turísticos quiere decir que antes existió un recurso y que a medida de añadirle otros elementos o que ese recurso empiece a interactuar dentro del sistema con otros elementos del sistema, se convierte en atractivos, ¿sí? Es un proceso de conversión. Por eso decimos que los atractivos turísticos son recursos convertidos. Bien, registrar un recurso supone acciones de reconocimiento y valoración. Hacer visible un recurso o facilitar la experiencia turística se refiere como conversión, ¿sí? Esto implica la provisión de instalaciones o el desarrollo de un relato desde el ámbito público o privado. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que el recurso existe, pero si a ese recurso añadimos instalaciones, accesibilidad al recurso, si materializamos el recurso con algún elemento, es decir, que estamos creando el atractivo, ¿sí? Bien, los atractivos pueden ser, como dijimos, en base a recursos culturales, naturales, pero también hay un gran tema que tiene que ver con las representaciones, o sea, la experiencia o lo que tiene que ver con lo vivencial de una persona en el destino. Las representaciones. Atractivo turística y la opción de que el estímulo de visita sea una actividad turística. Los turistas no se movilizan para conocer un recurso simplemente, sino para vivenciar un aspecto simbólico. El ejemplo que tienen en esta presentación es muy claro, donde el turista que elige sol y playa no elige el destino por el sol, por el tipo de arena y demás, por la playa en sí, sino lo que elige es qué me representa sol y playa. Me representa el descanso y el estatus. El estatus seguramente eh, podemos establecer un ejemplo muy cercano acá en Mendoza, ¿sí? La gente que se va de vacaciones a Chile o a la costa argentina, por ejemplo, otro ejemplo, no elige el destino playa solo para descanso. Ahí empieza a prevalecer lo que se denomina estatus. Vieron que cuando se van de vacaciones todo el mundo quiere tomar sol y volver de sus vacaciones con un color bronceado. Bueno, justamente eso estamos comprando o estamos consumiendo estatus. ¿Quién se va a una playa
y vuelve totalmente blanco. ¿Entienden qué es estatus? Bien, además de descansar, de realizar actividades en el destino y demás, el estatus significa cuál es la actividad que me genera una motivación para hacerla. A mucha gente no le gusta esto de el sol y playa y prefiere la montaña y la aventura como estatus. No sé, hacer rafting, eh, trekking o hacer rappel. No elige la montaña solo por el recurso natural de picos montañosos, de distintas eras geológicas y demás, sino que elige qué se puede hacer o qué actividad turística, ¿sí? Turismo aventura, turismo minero, eh, caminatas y demás. Bien. O sea, estatus. Bien. Las representaciones constituyen un fenómeno, son estímulos fundamentales de la visita. Demandan una actitud participativa y establecen con el visitante un vínculo vivencial. Ok, pasamos a esta presentación donde hablamos de la creación de atractivos. En muchos destinos no siempre tenemos recursos disponibles que sean relevantes para que luego se conviertan en atractivos y provoquen la visita. A veces hay que crearlos o inventarlos desde un inicio, ¿sí? Y hay tres formas o tres variables de este tipo de creación de atractivos. Uno, por la inexistencia total de recursos relevantes, ¿sí? Porque en un destino que se quiere abrir a la actividad turística para el fomento de la actividad económica y demás, pero resulta que no tiene un atractivo que genere, o un recurso, perdón, que genere, que sea relevante y que genere la visita. Entonces hay que crearlo, hay que inventarlo, ¿sí? O otra opción es que si hay recursos, pero de baja valoración, que la verdad es que no movilizan demasiada gente, o es muy pequeño el segmento de personas que se interesan por el recurso que existe. Entonces, también debido a esa situación hay que crear el atractivo. Y otra forma es que la disponibilidad de recursos existentes en el destino no coinciden con la imagen que nosotros queremos vender de destino o a qué nos queremos dedicar. Ahora les voy a poner ejemplos de estos tres tipos de formas de crear atractivos. Cuando hay una inexistencia de recursos en algún destino, bueno, por ejemplo, yo puedo crear un festival nacional de folclore, de hip hop o de cualquier actividad cultural que sea lo suficientemente relevante para atraer personas, ¿sí? Y una vez que atraigo personas, se genera un movimiento turístico en mi destino. Bien. O sea que no tengo ningún recurso, no tengo ningún recurso natural, los culturales tal vez son un poco pobres o iguales a muchos destinos similares, o no tengo ninguna figura importante o personalidad que haga el desplazamiento de las personas. Entonces lo invento. Un atractivo cultural, el que les dije, es un gran festival donde en una época del año mucha gente venga. Podemos hablar de los festivales del verano y demás a distintos destinos. O si no, podemos crear dentro de estos tipos de creación, una gran obra monumental donde la gente venga porque es impactante y es único en la zona. Por ejemplo, no sé, un Cristo Redentor como hay en Brasil, ¿sí? En un destino que no tiene ningún tipo de recurso importante, se genera una obra como un Cristo Redentor. Ese Cristo Redentor puede estar en Brasil, que lo está, puede estar en un destino poco explotado como, no sé, en el norte del país, o puede estar en Mendoza. Es como una copia. Y saben, el ejemplo más representativo es Walt Disney, ¿sí? Es un gran parque, o muchos parques de diversiones, eh, que los crearon en base a que en el lugar no había ningún tipo de recursos. Entonces es hoy un atractivo turístico totalmente convertido. O sea, el Disney o la zona de Florida existe por un recurso totalmente convertido, ¿sí? Eh, y en eso hace referencia a que la disponibilidad de recursos no coinciden con una determinada imagen de destino. Tal vez antes de que existieran los parques de Disney, los recursos eran distintos o no tenían valor y no coinciden con la imagen del destino.
Bien, bueno, esos son los ejemplos que me parecen importantes que ustedes entiendan cuál es la importancia de la creación. Si vamos a nuestro destino, que es San Martín, y es probable que tengamos inexistencia de recursos realmente relevantes, por eso no recibimos tantas visitas, o recursos de baja valoración, o sea, que existen, pero que la verdad es que no movilizan o no son lo suficientemente fuertes. Hace un tiempo, y acá les hablo de un ejemplo concreto, hace un tiempo todo el mundo que es de San Martín o de la zona conoce el Museo de las Bóvedas. Desde hace un tiempo a esta parte hubo una especie de transformación del espacio en un lugar cerrado hace mucho tiempo, digamos, al público, porque era inaccesible, porque no generaba ningún tipo de atracción y demás, a la actualidad, y esto se lo digo con estadísticas, donde ha aumentado exponencialmente la cantidad de visitas y donde las agencias de viajes hoy eligen el Museo de las Bóvedas como parte de un circuito sanmartiniano. ¿Por qué? Porque al museo desde hace un tiempo a esta parte se le dotó de algunas cuestiones que tienen que ver con las instalaciones, que tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura, que tienen que ver con mejorar el relato interior, o sea, que tenga un relato museológico y que sea interesante porque o se ha mezclado la parte patrimonial con lo audiovisual y que sea distinto a cualquier otro hito sanmartiniano. A eso es lo que voy cuando existe un recurso de baja valoración y se puede crear un atractivo a partir de dotarlo de algunos elementos, ¿sí? El equipamiento, las instalaciones y demás cuestiones que se pueden dotar. Para que entiendan en un ejemplo concreto. Si ustedes visitaron el museo hace 10 años, o bueno, 5 años, porque son muy jóvenes, y lo visitan ahora, van a ver que hubo un proceso de cambio. Bueno, ese fue un proceso de creación de atractivos. Eh, para dejarles este ejemplo. Bien, siguiendo con la presentación, entonces vamos a la definición de atractivo. Son representaciones y o recursos creados o convertidos. ¿Sí? Recuerden, creados, el porqué es en la filimina anterior, porque es escasa valoración, porque hay inexistencia de recursos, o convertidos porque habían recursos que no eran tan valorados y se lo dotaron de instalaciones, de equipamiento o de relatos que lo hacen ahora realmente relevantes. Entonces, para facilitar estos atractivos, facilitan la experiencia turística. Es decir, que es un recurso que se convierte en atractivo y lo más importante